fenómeno de la Feria Popular en la ciudad de Rosario en realidad no es nuevo, hay que decirlo. Nacieron con el 2000, 2001. Se mantuvieron, pasaron de ser trueques a ser efectivamente feria, con feriante histórico, consolidado. Pero lo que pasa ahora es que explotaron en el número. No es que antes no existían, no es que antes no existía pobreza. No, yo no soy de los necios que pretenden ocultar que, por ejemplo, durante nuestras propias gestiones, la gestión del peronismo, hubo pobreza. Ahora, la distancia es visceral o abismal, para ser más preciso, entre un modelo de desarrollo endógeno que piensa mecanismos para que en algún momento eso pueda ser resuelto dentro de los márgenes, ¿no es cierto?, del desarrollo económico, y otro en lo que, como decía antes, la inflación, por ejemplo, no preocupa a la mesa de los argentinos, porque al contrario, porque es una herramienta para planchar el salario real, es una herramienta para licuar lo que ellos llaman el gasto público, y es una herramienta en todo caso para fortalecer una política económica que lo único que pretende es poner como prioridad el pago de intereses a la deuda, ¿no? Entre el menemismo y la alianza, entre el menemismo y el arruismo, hubo una continuidad de política económica, más allá de los estilos, de la forma. Era el proyecto liberal, vendría a ser el proyecto, como decía antes, de Cavallo. De hecho, Cavallo estuvo en los dos gobiernos. El proyecto de la Fundación Mediterránea, de Fiel, de la Fundación Libertad. Ese proyecto se sostuvo. A pesar de las diferencias de estilo, se sostuvo. Y acá me parece lo que hubo un cambio entre los gobiernos peronistas del 2003 al 2015 y el gobierno de Macri en el modelo de desarrollo, en el modelo de acumulación. Eso quiere decir que el modelo anterior no tenía problemas. No quiere decir eso. Quiere decir que la manguera de alguna manera apuntaba para adentro, ¿no? Y se intentaba contener la inflación, se intentaba apostar al mercado interno, existían herramientas como los repro para evitar los despidos masivos, se intentaba frenar a través de licencias no automáticas las importaciones indiscriminadas, un criterio, un modelo determinado, más allá de los nombres propios, porque a veces se quiere instalar la grieta en el plano de los nombres propios de la política, y la grieta en realidad es en función de modelos de desarrollo distintos. Y eso abre una perspectiva mucho más amplia de construcción de toda la oposición, no solo del peronismo, a la hora de buscar puntos en común que signifiquen un modelo de desarrollo. Después veremos quién lo gestiona, pero tenemos que fijar las bases de un modelo de desarrollo nacional. No hay posibilidad de diálogo, eso sí, con aquellos que crean que la política debe ser la del Fondo Monetario, la de la ganancia del sector financiero exclusivamente, los que, como dijo Graciela Michetti, creen que Argentina tiene que ser como las Indias, un país de servicio y no tener industria. Ahí no hay punto de diálogo posible, pero entre todo el resto de las fuerzas nacionales no solo puede haberlo, sino que debe haberlo, ¿no? Sí, entiendo claramente que en los márgenes que plantea este gobierno no va a haber cambios profundos del rumbo económico. Este gobierno tiene en su ADN esta política de retiro de subsidios, de considerar de alguna manera que el salario de los trabajadores es un gasto, ¿no es cierto?, que hay que reducir. Y tiene en su ADN esta perspectiva. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Es una mirada derrotista? No, es una mirada que establece claramente que lo que podamos hacer en la calle, en las instituciones, lo único que va a hacer, que no es poco, ralentizar este intento de liquidación del salario y de la dignidad de los argentinos. Ahora, salir para adelante es otra cosa. Salir para adelante se sale con la decisión del pueblo argentino, instalando otra política. Y eso va a ser a través del mecanismo que propone la democracia y seguramente el proceso electoral del año que viene, no tengo duda. Yo creo que estamos atravesando un momento de la historia de nuestro país donde el nivel de operativización de la justicia, por ejemplo, entre otras instituciones, ¿no es cierto?, pueden ser también algunos medios de comunicación, etcétera, en función de los intereses del poder económico más concentrado, ni siquiera te diría que exclusivamente el gobierno, porque digo, muchas de estas investigaciones manchan a los dueños de este gobierno, muchos empresarios que son dueños de este gobierno, de los que no se suele hablar demasiado. Entonces me parece que
este nivel de utilización de la justicia pone en duda cualquier tipo de investigación judicial que de alguna manera puede ser puesta en duda su imparcialidad. Yo creo que lamentablemente en nuestro país suele suceder que cuando se da un cambio de régimen, un cambio de gobierno, la justicia suele ser utilizada en función de la investigación del pasado, en función de los intereses del gobierno de turno o del poder de turno o del suprapoder de turno, y no realmente como herramienta para buscar la verdad y la justicia. Entonces, desde esa perspectiva, que no significa negar que la corrupción es un mal endémico, ¿no es cierto?, de nuestra democracia y que hay que atacarla duramente, y que los gobiernos populares debemos ser los que primero lo hagamos, fundamentalmente porque para una fuerza política popular un funcionario que haya cometido un acto de corrupción es doblemente reprendible, no solo en lo que significa con lo judicial, sino que también con los objetivos de ese proyecto, que es mejorar las condiciones de vida de la población. Ahora, dicho todo esto que estamos viendo, que estamos atravesando, es a todas luces un circo donde en muchos casos, no digo en todo, pero en muchos casos, y sobre todo los que involucran a la expresidenta centralmente, se basan o se fundan en ningún caso con elementos materiales concretos, sino con decires, con sospechas, con comentarios incluso con la figura tan controvertida como es la del arrepentido que intenta negociar a cambio de una mejora en sus condiciones algún tipo de declaración, y que sin embargo tampoco se ve que sea contundente ese tipo de declaración. Entonces me parece que acá lo que necesitamos es realmente, cuando cambien las condiciones, porque este es el gobierno de esos empresarios que dicen haber sido extorsionados para buscar coima, etcétera, etcétera, y que han sido los que han sido oficialistas en todos los gobiernos. Cuando realmente llegue un criollo a mandar, como dice algún poema nacional nuestro, revisar todo lo que se ha hecho en materia de obra pública, y revisar sobre todo no solo al Estado, sino a los privados, porque si hay algún caso de corrupción es porque hay privados que están prendidos en esa situación. Ahora, no hay ninguna garantía que sea en el marco de un circo de estas características, ¿no?, que solo sirve para favorecer al gobierno o para intentar hundir a la oposición. Lo único que están ganando en el último tiempo en la Argentina es el complejo minero exportador, la capa más alta del complejo agro exportador. Ese esquema no lo vamos a resolver por vía legislativa, desde la oposición política, ni siquiera en la calle. Lo que puede resolver eso es ponerle trabas a ese intento de destrucción de la Argentina. Ahora, mientras tanto, hay que resolver algunas cuestiones urgentes. Una de ellas, ¿cuál es? El hambre.